Descripción de la hipercolesterolemia familiar. Este es un trastorno genético el cual es causado por un defecto en el cromosoma 19. El defecto hace que el cuerpo sea incapaz de eliminar la lipoproteína de baja densidad, o sea, colesterol LDL o malo. Esto provoca un nivel alto de colesterol en la sangre, lo que conlleva a que los niveles de colesterol en sangre estén por encima del rango de valores en el que se considera ideal u óptimo. El colesterol es una sustancia que circula en la sangre, o sea, una grasa natural, presente en cualquier organismo. Es imprescindible para su funcionamiento. Ahora, los factores de riesgo al hablar del colesterol son el tabaquismo, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, o sea, un estilo de vida sedentario, y tener familiares cercanos que hayan tenido una enfermedad cardiovascular, un infarto o ictus. El defecto básico de la hipercolesterolemia familiar radica en el receptor LDL, el cual es el codificado por un gen de aproximadamente 45 kilobases. Este se encuentra localizado en el brazo corto del cromosoma 19, entre las regiones P13.1 y P13.3. Y este consta de 18 axones y 17 intrones. Hasta enero del 2006 se habían descrito 861 mutaciones que afectan al gen que codifica este receptor. Entre ellas destacan deleciones de distinto tamaño, originando algunas una proteína truncada, en tanto que las que afectan al promotor de gen impiden que éste se transcriba, así no produciéndose por tanto la síntesis de proteína correspondiente. Otras mutaciones incluyen sustituciones de las que afectan al dominio citoplasmático del receptor, impiden su internalización. Las mutaciones del gen LDL son causantes de la hipercolesterolemia familiar y se dividen pues en 5 clases. Como primera tenemos la mutación tipo 1, que se caracteriza porque es la más frecuente. Para ella los alelos son nulos, impidiéndose la síntesis de cualquier receptor. También se pueden producir alelos nulos por deleciones que eliminan el promotor de la LDL, de modo que no se produce RNA mensajero. También se originan por mutaciones que afectan a la unión o por grandes deleciones que producen un RNA mensajero de tamaño normal. También está lo que es la mutación tipo 2, que los alelos son defectuosos para lo que es el transporte, ya que las proteínas codificadas del receptor no adoptan una estructura tridimensional. Esto pues así quedando bloqueadas completamente o parcialmente en lo que es el proceso de transporte entre el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. También está la mutación tipo 3, en cual los alelos son defectuosos para la unión, codificando las proteínas del receptor y siendo transportadas a la superficie de forma normal, pero careciendo de la capacidad de unión a las partículas de LDL. También está la mutación tipo 4, que los alelos son defectuosos para la internalización, lo cual codifica proteínas que se transportan a la superficie celular y se unen a la LDL normalmente, pero siendo incapaces de agruparse en vesículas recubiertas de claratina y por lo tanto no internalizando las LDL unidas. Y por último la mutación tipo 5, en cual los alelos son defectuosos para el reciclado, codificando receptores que unen e internalizan el ligando en vesículas pues recubiertas de claratina, pero sin liberar el ligando en el endosoma y por lo tanto pues sin reciclarse a la superficie celular. Aspectos clínicos. La hipercolesterolemia familiar es un trastorno genético. Este es causado por un defecto en el cromosoma 19. Esto hace que lo haga más propenso a presentar en estrechamiento de las arterias a raíz de una aterosclerosis a temprana edad.
La afección se hereda típicamente de forma autosómica. Esto significa que solo se necesita recibir un gen anormal de uno de los padres para heredar la enfermedad, ya que es autosómica dominante. Como pruebas y exámenes, se puede hacer un examen físico, el cual puede revelar la presencia de tumores cutáneos, llamados santomas, y depósitos de colesterol en el ojo. El proveedor de atención médica, el cual va a hacer este examen, hará preguntas acerca de los antecedentes médicos, familiares o personales que tiene el paciente. Y también las personas que vienen de familias con un fuerte antecedente de ataques cardíacos, problemas cardíacos, deben hacerse exámenes de sangre para determinar los niveles de lípidos. Finalmente, como recomendaciones o prevenciones, se recomienda una dieta baja en colesterol y grasas saturadas, que sea rica en grasas insaturadas, que estas ayudan a controlar los niveles de LDL, que son el colesterol malo, y que las personas con antecedentes familiares de esta afección, especial si ambos padres portan el gen defectuoso, busquen asesoría genética. En cuanto a síntomas, empezamos aclarando que no existen síntomas propios provocados por los niveles altos de colesterol. Por ello, el diagnóstico o sospecha diagnóstica o el control de la hipercolesterolemia no se puede hacer por síntomas que pueda tener o no tener un paciente, sino que es necesario realizar una analítica de sangre. Por otro lado, son distintos los síntomas provocados por las consecuencias de los niveles altos de colesterol durante años, es decir, el acúmulo de colesterol en las arterias. Entonces, lo más frecuente es que no existan signos externos de colesterol elevado que puedan detectarse en la exploración física. Sin embargo, algunas personas con niveles muy elevados de colesterol sí se puede observar signos visibles o palpables. Entonces, en cuanto a los síntomas de la hipercolesterolemia, tenemos que se pueden presentar como primero los depósitos de grasa en la piel, llamados xantomas, sobre las partes de las manos, codos, rodillas, tobillos o alrededor de la córnea del ojo. También tenemos depósitos de colesterol en los párpados, xantelasmas, dolor torácico, angina u otros signos de arteriopatía coronaria que se pueden presentar a temprana edad. También se presentan calambres en ambas pantorrillas al caminar, llagas en los dedos de los pies que no sanan, síntomas repentinos similares y un accidente cerebrovascular, tales como problemas para el hablar, caída de un lado de la cara, parálisis facial, debilidad en un brazo o pierna. La terapia génica es una de las herramientas más prometedoras de la cual la ciencia dispone para dar soluciones a diversas condiciones o enfermedades humanas. Para la enfermedad de la hipercolesterolemia tenemos dos métodos: la terapia génica in vivo, que se muestra en la figura 1, que agrupa las técnicas en las cuales el material genético se introduce directamente en las células del organismo, sin que se produzca su extracción ni manipulación in vitro. Para dar respuesta a la pregunta, se tomaron dos artículos publicados en Nature Biotecnológico por Watt y colaboradores en el 2018. Estos apuntan a que la edición del genoma podría estar muy cerca de llegar a la investigación clínica. Un equipo de investigadores de la Universidad de Pensilvania y la empresa Verve Terapéutica acaba de demostrar que es posible reducir de forma duradera los niveles de colesterol en sangre en una especie de primates no humanas. Con la misma aproximación, un equipo de investigadores de la Universidad de Zúrich ha obtenido resultados similares que confirman la eficacia de la edición genómica, donde se muestra que es posible reducir los niveles de colesterol en sangre tras un único tratamiento de edición genómica basada en la CIRCS. Esta es un instrumento de laboratorio que se usa para cambiar o en su defecto editar piezas del ADN de una célula CIRCS Cas9. Utiliza una molécula de RNA, esto para guiar una enzima llamada Cas9 hacia una secuencia en particular de ADN. Ella corta hebras de esta y quita una pieza pequeña. Por otra parte, tenemos la terapia genética ex vivo, que se representa en la figura 2, donde comprende todos aquellos protocolos en los que las células a tratar son extraídas del paciente, aisladas
crecidas en un cultivo y sometidas al proceso de transferencia in vitro. Una vez que se han seleccionado las células, han sido efectivamente traducidas, se expanden en cultivo y se introducen de nuevo en el paciente. En el artículo Aplicaciones de la terapia génica, publicado por Juana Roselec y colaboradores en el 2003, publicaron en la revista Elsevier, se expresa la eficacia terapéutica de la transferencia génica somática de vectores adenovirales, de la ornitina. Por otra parte, tenemos la terapia génica ex vivo, la cual se representa en la figura 2. Esta comprende todos aquellos protocolos en los que las células a tratar son extraídas del paciente, aisladas, crecidas en un cultivo y sometidas al proceso de transferencia in vitro. Una vez que se han seleccionado las células que han sido efectivamente transducidas, se expanden en el cultivo y se introducen de nuevo en el paciente. En el artículo Aplicaciones de la terapia génica, publicado por Juana Roselec y colaboradores en el 2003, publicado en la revista Elsevier, se expresa: la eficacia terapéutica de la transferencia génica somática de vectores adenovirales de la ornitina transcarboximilasa, beta-galactosidasa y alfa-1 antitripsina humana, una de las vías para restituir la funcionalidad del hígado cirrótico, se enfoca en la degradación del exceso de acumulación de proteínas de la matriz extracelular, principalmente colágena tipo 1 en el parénquima hepático. La metaloproteasa de matriz 8 o colagenasa de neutrófilos es una buena candidata para ser sobreexpresada. Otra aproximación en hígados cirróticos la constituye el gen del activador del plasminógeno, uroquinasa humana modificada. Su inserción mediante un vector adenoviral induce a la degradación del exceso de matriz extracelular y estimula la proliferación de hepatocitos, logrando un rápido restablecimiento de la funcionalidad del hígado. Antecedentes de la enfermedad. La hipercolesterolemia familiar es un trastorno genético. Es causado por un defecto en el cromosoma 19. El defecto hace que el cuerpo sea incapaz de eliminar la lipoproteína de baja densidad, el cual es el colesterol LDL o colesterol malo de la sangre. Esto provoca un nivel alto del colesterol LDL en sangre. Esto lo hace más propenso a presentar estrechamiento de las arterias a raíz de la aterosclerosis a temprana edad. La afección se hereda típicamente de forma autosómica dominante. Esto significa que solo se necesita recibir un gen anormal de uno de los padres para heredar la enfermedad. El día de hoy hablaré sobre las estadísticas de la hipercolesterolemia familiar. A nivel mundial tenemos una cifra entre los 14 y los 34 millones de casos de hipercolesterolemia familiar. Solo el 10% está diagnosticado y el 5% con un tratamiento adecuado. En el caso de Colombia, tenemos una cifra entre las 96.000 y las 240.000 personas con hipercolesterolemia familiar heterozigota y una cifra entre 160 y 300 personas con hipercolesterolemia familiar homozigota. Muchas gracias.